Buenas tardes, soy Sergio Sierra y junto con el docente Edwin Jiménez vamos a presentar la investigación terminada propuesta metodológica para la evaluación de riesgo de mercado en el sector agrícola, estudio de caso para el sector, para el mercado de aguacatejas en Antioquia. No realizar la medición de los riesgos agrícolas tiene una incidencia en la toma de decisiones tanto en las entidades financieras como en los productores. Para las entidades financieras, para determinar la estructura óptima de capital y para determinar las condiciones de las operaciones financieras que realizan para el sector agro. Y para los productores va a aumentar la incertidumbre porque no conocen el impacto que tienen los riesgos sobre su negocio agropecuario. Entonces aumenta la incertidumbre en la toma de decisiones de cómo mitigarlos o transferirlos. En este sentido, la pregunta de investigación es cuál debe ser la metodología a emplear para la medición del riesgo de mercado en el sector agrícola colombiano. En el referente histórico, estas fueron las metodologías que se utilizaron. Los componentes de riesgo son amenaza o vulnerabilidad y en unos contextos temporales históricos y predicción. Esos fueron los referentes que se tomaron, los cuales son los referentes que pioneros en el desarrollo de estas metodologías y los otros referentes fueron los que realizaron las aplicaciones. Entonces, como objetivo general tenemos realizar una propuesta metodológica para la evaluación de riesgo de mercado en el sector agrícola y como objetivos específicos tenemos cuatro que son identificar experiencias nacionales e internacionales de la medición del riesgo de mercado en el sector agropecuario, seleccionar aquellas metodologías que ofrezcan mejores resultados en la toma de decisiones tanto en los productores como entidades financieras, desarrollar los algoritmos de medición para estas metodologías y probar la viabilidad en un caso aplicado para el sistema productivo aguacatejas en Antioquia. Como metodología de investigación tenemos que el tipo de estudio es exploratorio y descriptivo, el método de investigación analítico cuantitativo, las fuentes de información fueron secundarias y el tratamiento es comparación y selección de metodologías. Para el cumplimiento de los objetivos específicos se plantearon los siguientes pasos: una revisión de literatura de esas experiencias, luego entonces desglosar esas metodologías para entender su algoritmo y su forma de implementación. Luego tenemos la evaluación de estas metodologías que aplicaran en el contexto colombiano y finalmente el desarrollo de los algoritmos y la aplicación. Como resultados tenemos entonces la aplicación para el aguacate Hass en Antioquia, tres bases de datos que son precios, tasa representativa de cantidad de importaciones y exportaciones. El primer ejercicio es una imputación de datos sobre la serie de precios de ese aguacate Hass en la central mayorista de Antioquia y calculamos el primer indicador, el cual nos da una volatilidad del 26%, lo cual se ubica en un riesgo alto al comparar esta volatilidad con las volatilidades que presentan las demás centrales mayoristas de Colombia. Luego tenemos que estos precios pueden variar hasta en una semana de un 45 hasta un 46% a la alza o a la baja, lo cual muestra que hay un riesgo alto. Y finalmente, si comparamos esta volatilidad con el mercado nacional, tenemos que es un 10% más volátil. En ese sentido, en el contexto histórico, los precios de aguacatejas muestran un riesgo de mercado alto. En el contexto de predicción hicimos la metodología Bossi-Jenkins y redes neuronales LSTM, donde tenemos acá los resultados que vemos en pantalla. En este caso, Bossi-Jenkins tuvo mejor desempeño que las redes neuronales y nos muestra que hasta diciembre del 2022 el precio va a tender a la baja, lo cual muestra que hay un riesgo de mercado alto en el contexto de predicción. Como complemento, si utilizamos el modelo Arch y Garch, donde tuvimos una predicción de la volatilidad, lo cual del 9% en las próximas 12 semanas y hicimos un análisis de regresión lineal donde vemos el efecto que tiene una TRM y las importaciones sobre los precios. Entonces, a modo de resultados final, encontramos que hay un riesgo de mercado alto según los indicadores históricos y un riesgo de mercado alto en los contextos de predicción. Entonces, como conclusiones, tenemos que esta metodología de medición se puede replicar en otros sistemas agrícolas y que va a fortalecer la toma de decisiones tanto en las entidades financieras como en los productores agropecuarios. Por otro lado, tenemos entonces que de estas metodologías de medición asociadas a la medición de riesgo de mercado en el sector colombiano son precarias. Entonces, esta investigación permite tener un entendimiento de la medición de estos riesgos, tanto para las entidades financieras como para los productores agropecuarios. Y finalmente, esto es un aporte, esta investigación es un aporte a la medición de ese riesgo. Por tanto, se puede tener hacia futuro más investigaciones para la medición de estos riesgos.
Estos fueron los referentes teóricos que se utilizaron para la investigación y muchas gracias.